Buenos días. Para dar cierre a la optativa del presente ciclo vamos a abordar el tema de Durazno Industria. La exposición está dividida en dos partes y además hemos agregado en el material de estudio una publicación de la revista Experticia que ya está colgada al campus. En esta primera parte vamos a ver tres temas: los tipos de durazno y el destino de la producción nacional y provincial de Durazno Industria y la relación entre los productores y los industriales, que en definitiva definen la dinámica del sector. Ustedes ya han visto la clase del ingeniero Nag referida a duraznos para consumo en fresco y debemos distinguir ese tipo de duraznos de los duraznos que se destinan a industria. Los duraznos que se destinan a industria tienen la característica de tener la pulpa adherida al carozo, a diferencia de los duraznos de consumo en fresco, en que la pulpa no está adherida al carozo y se le denomina priscos. Para tener una dimensión de los consumos de materia prima en la industria del durazno, debemos destacar que hay dos destinos principales. Uno de ellos es la elaboración de duraznos en mitades, que es lo que ustedes ven en los supermercados en latas. La lata se denomina IRAN número 100. Esa lata tiene un contenido neto de 485 gramos y para su elaboración y dependiendo de la calidad de la materia prima hacen falta entre 600 y 800 gramos de duraznos. En cambio, para el otro destino, que es la pulpa, para obtener 1 kilo de pulpa con 32 grados Brix hacen falta también, dependiendo de la calidad de la materia prima, entre 3 y 3,5 kilos de duraznos. En la diapositiva 5 podemos ver el consumo de diferentes frutas en la República Argentina. Como ven, las naranjas son las frutas de mayor consumo, tanto como fruta como jugos. Y los duraznos para industria aparecen con 2,59 latas de consumo por persona por año. Eso es un valor muy importante y es uno de los consumos más altos en el mundo, comparado con España, por ejemplo, y da una idea de la dimensión del mercado interno del durazno que se consume en mitades. En la diapositiva 6 pueden ver una serie de valores desde el 2011 al 2018 con el respectivo consumo interno. Los valores están expresados como cajas de 24 latas, que es como se despachan los duraznos desde las fábricas a los mercados. Y fíjense que el valor récord se alcanzó en la temporada 17-18 con casi 5 millones de cajas de 24 latas. Eso, dividido la población argentina, para el año 2018, da un consumo interno de 2,59 latas, que nos da ya una idea de cómo el mercado interno impacta fuertemente en la absorción del producto en mitades al que nos estamos refiriendo. ¿Cuál es la situación de la producción nacional de duraznos para industria? A diferencia de muchas otras frutas, la mayoría que han visto en las clases anteriores, el durazno de industria se concentra en su totalidad en la provincia de Mendoza, con 7.065 hectáreas, según el censo del IDR del 2017. ¿Qué consecuencias trae que la totalidad del durazno de industria se concentre en nuestra provincia? Esa concentración, tal cual se ejemplifica en la diapositiva 8, produce fluctuaciones en la producción por influencia de factores adversos, básicamente helada y granizo, atendiendo a que solamente el 7% de nuestra superficie está protegida con malla antigranizo y el 38% de la superficie tiene protección activa contra heladas. En la diapositiva 9 podemos ver cuál ha sido la evolución desde el 2004 al 2017 de los 3 oasis productivos. El sector de duraznos para industria está nucleado en una federación que se llama FEPEDI, que es la Federación Plan Estratégico Durazno Industria, y la FEPEDI junto al IDR organizan y ejecutan periódicamente los censos productivos cuyos valores de superficie se ven en este gráfico. Ustedes fíjense que progresivamente del 2004 al 2017 hay una caída en la superficie del oasis sur, hay una caída en la superficie del oasis noreste y hay un enorme crecimiento de la superficie cultivada en el Valle de Uco, que desde el 2004 al 2017 creció
el 72%. Si a esa concentración en el Valle de Uco le agregamos, tal cual se ve en la diapositiva 10, cuáles son los valores promedios que se obtienen como rendimiento en cada oasis, teniendo el Valle de Uco una clara diferencia en cuanto a productividad respecto al sur y al este, vamos a ir comprendiendo una notable concentración de la producción en la zona del Valle de Uco. En la diapositiva 11 dice cuál es la relación entre productores e industriales, cuáles son las necesidades del sector industrial y las del sector productivo, y en definitiva, a partir de esta dinámica, cómo se define la dinámica del sector, que siempre ha sido polémica, difícil, desde, yo diría, la época del 70, la década del 70, que ha mejorado a partir de la conformación de la FEPEDER en el 2006, pero que aún mantiene una dinámica de conflicto, muchas veces dado por el precio de la materia prima, por el abastecimiento de bienes, como lo vamos a ver en las sucesivas diapositivas. ¿Cuáles son entonces las necesidades del sector industrial? Lo primero es que el sector industrial, para disminuir sus costos fijos, debe expandir el periodo de elaboración. Históricamente ese periodo ha sido corto. En el origen del sector de durazno ha sido un periodo de 6-7 semanas, que se logró ampliar a partir de la introducción de variedades como Risi, Riegel, Hess, que maduran hacia fines de febrero o principio de marzo, y hoy el periodo de elaboración de nuestra industria está en alrededor de 10 semanas, arrancando en la primera semana de enero y finalizando en la segunda de marzo. El segundo punto, que es la provisión constante de materia prima, es uno de los factores críticos en el sector de duraznos de la Argentina. Ya van a ver los gráficos correspondientes. Y ese industrial necesita organizar el tema de mano de obra, energía, los turnos de la mano de obra, con una provisión constante de materia prima que no sucede en todos los casos, como vamos a detallar enseguida. Por lo cual, ese es un punto, insisto, crítico. Lo tercero es que el industrial necesita conocer anticipadamente la calidad de la materia prima, referida a dos aspectos básicos: el tamaño de los frutos y la condición física y sanitaria de la materia prima. ¿Por qué el tamaño? Porque en base al tamaño de los frutos, los industriales van a regular sus descarozadoras en duraznos medianos, grandes o muy grandes, en función de la información que reciban del productor. Y esa información resulta entonces clave, anticipándonos al inicio de la campaña de elaboración. Y por último, la calidad de la materia prima, que como vamos a ver en la segunda parte de la exposición, tiene que ver directamente con los rendimientos industriales y con la eficiencia industrial. Cabe preguntarnos entonces cuál es la capacidad instalada de procesamiento en mitad en la provincia de Mendoza. Para ello vamos a valernos de datos obtenidos por el IDR en el relevamiento del 2017, que se tradujo en el informe IDR-CFI, que está publicado y que, si ustedes lo necesitan, lo podemos poner a su disposición, y se hizo público en el 2018. Mendoza cuenta con, según ese relevamiento, 136 descarozadoras de sección, que tiene una capacidad instalada estimada, de 210 millones de latas por año. Esa descarozadora de sección que ven en la diapositiva 14 son descarozadoras que, a la misma vez que guillotinan el fruto y lo dividen en dos mitades, tienen un émbolo que empuja el carozo y lo desprende, de manera que las dos mitades salen sin carozo. Esto es una evolución que ha tenido el sector. Antes se trabajaba con descarozadoras de torsión, con rendimientos menores. Paulatinamente esas descarozadoras de torsión fueron reemplazadas por la de sección, que en la mayoría de los casos tienen origen en tecnología italiana, y esas descarozadoras de sección rinden 6 o 7 veces más que la de torsión, y a su vez, como no toman el fruto entre capachos,
admiten un mayor grado de madurez de la fruta, una mayor amplitud en el grado de madurez de la fruta. Bien, ya visto cuáles son las aristas más salientes del sector industrial, vamos a las necesidades del sector de producción primaria. El sector de producción necesita precocidad en la entrada en producción, necesita que su capital invertido retorne lo más rápido posible, necesita lograr rendimientos y calidad de frutos de manera a lograr rentabilidad en su producción, y ese rendimiento y calidad lo podemos medir en la variable cantidad de latas producidas por hectárea. Necesita que el sector industrial sea previsible en los sistemas de clasificación de la materia prima, tanto en los estándares con que va a ser clasificado y luego en la aplicación de esos estándares cuando la fruta llega a la fábrica. Y también necesita una provisión constante de vines, de manera que su cosecha no se vea interrumpida y no haya problemas con la madurez de la fruta. En la diapositiva 17 pueden ver la integración entre las fechas de cosecha de las distintas variedades y la superficie implantada con cada una de ellas. Como ven, la variedad Pavía Caterín de cosecha extra temprana, fines de diciembre para el oasis este y sur y primera semana de enero para el Valleduco, es la variedad que cuenta con mayor superficie, más de 1.200 hectáreas. Y luego ven en barras verdes 4 variedades que fueron introducidas de California en la década del 90, Bowen, Andros, Ross y Davis, que conforman otro conglomerado con una superficie importante de variedades. Y finalmente, las variedades tardías a partir de Ricci son las que tienen en su conjunto menor cantidad de superficie implantada. ¿Cómo se traduce, cómo se sintetiza este gráfico en la diapositiva 18? Podemos decir entonces que hay una alta tasa de implantación de la variedad Pavía Caterín, que las variedades Bowen, Andros, Ross y Dr. Davis concentran más del 50% de la superficie implantada y a su vez son muy productivas, lo cual causa una sobreoferta de fruta desde la cuarta semana de enero hasta la segunda semana de febrero. Y finalmente que hay una escasa oferta a partir del 15 de febrero que hace que se desfase la capacidad productiva de las fábricas con la oferta del sector primario. En la diapositiva 19 tenemos un gráfico que integra la capacidad instalada. Recuerden, aquellos 210 millones de latas se traducen en 168.000 toneladas para el periodo de elaboración. Esas 168.000 toneladas las dividimos en 10 semanas y nos da 16.800 toneladas por semana como capacidad instalada. Y a su vez la barra de color rojo, que nace en la semana 52, la semana 52 es la que corresponde a la que va de Navidad hasta Año Nuevo, la semana 1 es la primera semana de enero, la 2 la segunda de enero, hasta la semana 9, que es la primera semana de marzo. Ahí tienen el flujo de entrega de materia prima en base a datos elaborados por el autor, en que se cruzan la información de superficie del censo 2017 con la capacidad productiva de cada una de esas variedades, que es diferente. Las variedades tardías son más productivas que las variedades tempranas. Y acá tienen claramente entre la semana 2 y la semana 4 un sobrestock de fruta en fábrica que no puede procesar todo lo que se envía del sector primario y la fruta debe ser enviada a guarda en frío. Y eso tiene consecuencias tanto para el sector industrial como para el sector primario, lo que vamos a detallar en las diapositivas 20 y 21.
En la diapositiva 20 tenemos el detalle de cuáles son las consecuencias de ese desfasaje entre el flujo de cosecha y procesamiento, que a su vez se traduce en inmovilización de bienes en el frío, en las cámaras frigoríficas. Lo primero es pérdida de materia prima por falta de bins. Como los bienes están estoqueados en el frío y a veces no hay una rotación suficiente para abastecer a los productores, se producen pérdidas de materia prima porque no hay envases para cosechar. Si en un caso no se llega a tal extremo, puede haber pérdidas del valor de la materia prima por fruta que se sobremadura en los árboles. Si esto ocurre, hay pérdida de rendimiento en la fábrica por fruta sobremadura que llega a las plantas de procesamiento. Y hay un aumento del costo del proceso por necesidad de enviar la fruta al frío. En la diapositiva 21 vemos las consecuencias de la dinámica entre los industriales y los productores. Estos desacuerdos que ha habido históricamente llevaron por allá por la década del 90, en un proceso muy particular, a que muchos industriales, en aquellos momentos la empresa Cartelone, la empresa La Colina, la Campañola, bajaran a producir sus propios duraznos, eso se llama integración descendente, e hicieran que Argentina sea el único país en el mundo en que una parte importante de la materia prima está en manos de los industriales. Ese proceso fue muy fuerte, les insisto, nació en la década del 90, aún se mantiene, los valores por supuesto han cambiado porque hay empresas que han dejado de trabajar, pero eso hace que la relación entre productores industriales se distorsione un poco cuando son los mismos industriales los que tienen la materia prima bajo su mando. Esto produce fluctuaciones e incertidumbre en el precio de la materia prima y, como ya hemos dicho, hay una producción concentrada en el Valle de Uco, cada vez más la producción se concentra en el Valle de Uco, y el hecho de que las fábricas estén instaladas en la zona del Oasis Sur, San Rafael, otra muy importante en Ugarteche y otra en la zona de la Valle, hacen pensar que el manejo de la cosecha, de la gestión de cosecha y el transporte de la fruta sean factores claves a la hora de llegar con materia prima de calidad a los centros de procesamiento. Podrán deducir ustedes a partir de lo que hemos expuesto que el primer objetivo que debe plantearse el sector es la modificación del calendario de oferta varietal en pos de una provisión constante a las plantas de procesamiento. Y en esa reconversión, en ese camino a reconvertir el mapa varietal, es muy importante considerar cuáles son las variables que debemos tener en consideración para introducir variedades, para evaluar variedades también. Por supuesto, la fecha de cosecha, porque es decisiva en el logro del escalonamiento de una materia prima que llegue en forma constante a las fábricas. Para las condiciones de exposición a heladas tardías que tiene la provincia de Mendoza, es muy importante la densidad floral. Es muy importante la capacidad de tamañar de las distintas variedades para lograr rendimientos que estén arriba de las 50, 55, 60 toneladas por hectárea. A la hora del manejo de la cosecha resulta prioritario la velocidad de caída de la firmeza de pulpa. Hay variedades como Ross, que tienen una caída de firmeza muy rápida y hacen que la cosecha sea muy ajustada en términos de logística, de mano de obra. Y hay otras variedades como por ejemplo Risi, Hess, Riegel, que tienen una mucho menor tasa de caída y nos permiten una cosecha con mayores libertades. Y el último punto, ausencia de carozo partido, típico de las variedades tempranas como Loadel, Fortuna, Dixon, que causan un gran problema en las fábricas porque deben ser descarozadas a mano y además de una mayor demanda de mano de obra en las fábricas, produce una demora en el sistema. Las fábricas se miden sus rendimientos en términos de latas por hora,
Una fábrica tipo, digamos, puede producir hasta 20.000 latas por hora con materia prima de buena calidad. Y cuando la fruta tiene carozo partido, se producen cuellos de botella que disminuyen notablemente esa capacidad y nos pueden llevar a producciones de 15, 16, 17.000 latas por hora, además de aquel mayor costo por descarozado manual de la fruta. Bueno, muchas gracias. Enseguida envío la segunda charla, que es complementaria de esta.